Eh, en primera instancia, lo que sucede, lo que le sucedió al país y lo que le sucedió a Jipijapa es que jamás pensamos que la situación iba a ser tan extrema y que los casos iban a tener las consecuencias mortales que tuvieron en nuestra zona. En realidad, cuando uno no vive en carne propia la problemática, pues a veces uno trata de no hacer caso, no entender, mirar hacia otro lado, y cuando ya la tienes, pues a veces no estamos preparados para poder defendernos. Me parece que mucho afectó al país y aquí en Jipijapa perdimos mucha gente porque en primera instancia no se sabía exactamente cómo tratar la enfermedad. Y hasta que pudimos de alguna manera entenderla en base a las aportaciones que venían del extranjero, al conocimiento, a las muchas reuniones que se tuvieron que hacer entre varios médicos del país, médicos locales también, para poder tener de alguna manera un tratamiento no eficaz, pero sí que provocara cierta atenuación de la replicación del virus. Desgraciadamente perdimos mucha gente. Entre esos, pues mi tío Jorge, mi tío Emerenciano, que fueron uno de los primeros y que justamente pasaron por esa situación. Yo creo que si en este momento ellos se hubieran enfermado, habrían tenido algún tipo de mayor oportunidad para poder enfrentar a la enfermedad. Pero en ese momento, pues estábamos en realidad tratando de probar una serie de alternativas que al final, pues no fueron las ideales. Ahora, muchas pronunciamientos. La gente habla de que, bueno, no se han cumplido ciertos requerimientos, y entonces todo eso también genera una polémica, digamos así. Acá en Jipijapa, ¿cuáles usted cree que fueron las causas, en definitiva, que llevaron a que esta situación llegara a mayores, que la gente se haya infectado, y las personas, pues, lógicamente llegaron hasta la muerte? En el caso del doctor Jorge González, el caso del arquitecto José Vázquez González, bueno, realmente distinguidos amigos nuestros también, pero que en definitiva pues queríamos también conocer desde su punto de vista médico cuáles podrían ser las causas, al menos acá en Jipijapa. Bueno, como te dije, me parece que en primera instancia el desconocimiento de la enfermedad fue lo principal. Lo otro, obviamente, Jipijapa nunca ha tenido un centro médico, un centro, un nosocomio que preste de alguna manera alternativas de salud importantes, donde tú puedas de alguna forma hacer una situación académica. Nuestro hospital pues no presta ese servicio donde la gente pueda ir a realizar algún tipo de estudios, donde tengamos estudiantes universitarios que vengan a hacer prácticas, donde tengamos médicos, profesores de universidad que puedan de alguna manera hacer partícipes de investigaciones y ese tipo de cosas. Entonces eso limita mucho el progreso educacional en este sector respecto al área de salud. Por eso es que en realidad, aparte de anhelar ese hospital del sur de Manabí, no solamente por el área de salud, sino también por el área de la parte educativa, porque somos una ciudad universitaria. Pero hubo una limitante que sí es importantísima y eso hay que entenderla, y no solamente por la muerte de ellos, sino por la muerte de muchas otras personas. Y es que la atención primaria no fue, digamos que no tuvo ese menaje, esa predisposición que debió haber tenido. En este caso hablamos del desconocimiento justamente también de la clase médica, ¿no? Desconocimiento de la clase médica y la atención que debió haber tenido, la atención primaria, o sea, el área de salud, el ir al campo de batalla, el ir con predisposición directa a visitar, a conversar con la gente, a comunicarse. Yo si tú recuerdas al principio, la gente tenía mucho temor. Nosotros básicamente teníamos mucho temor de estar cerca de cualquier persona y menos estar cerca de un paciente con COVID. Yo recuerdo que llamaban personas pidiendo que limpiaran barrios enteros, que cerraran barrios enteros porque se presentaba un caso, y ahora prácticamente nosotros ahorita sabemos que hemos tenido enfermos aquí al ladito, y hay familias que tienen a sus enfermos ya en este momento en una sala, en un cuarto encerrados, y saben que tienen que hacer las situaciones que tienen que hacer, como es el aislamiento. Pero Pero, en ese doctor, momento pues era un temor enorme, pero y eso limitó. ¿no cree usted Dígame. también de que faltó de que la ciudadanía
en este caso, acatar a las resoluciones, las decisiones. Eso es definitivo. Eso es definitivo antes y es definitivo ahora. Yo recuerdo mucho un video que hice al principio, donde hablaba de que la situación ya era un poco más dramática. La gente decía que estábamos hablando demasiado sobre la situación, pero en el área de salud sí, los términos indicaban que cuando ya uno se enferma sin saber de dónde viene el contagio, pues ya es un contagio comunitario, y eso ya lo tuvimos prácticamente en la segunda semana, porque fue muy rápido la presentación de la enfermedad aquí en Jipijapa. Fue muy rápido porque obviamente se nos vinieron de la parte de Guayaquil a la zona del campo y de la zona del campo a la ciudad. Nosotros tuvimos un paciente inicial en el mercado y desgraciadamente pues con eso hubo un contagio bastante masivo, digamos, y de repente ya no sabíamos dónde estaba, digamos, el caso cero o la persona que empezó con la enfermedad. Pero el primer paciente Jipijapa, vino de Novoa, vino de una comunidad rural, en este caso, que no vivía allá en la comunidad, sino en Guayaquil. El primer paciente que prácticamente falleció. Y que ese fue el paciente, el primer paciente que tuvimos, sí, pero ese paciente prácticamente no tuvo mucho contacto con el personal de Jipijapa como tal. Más el segundo paciente, el tercer paciente fueron pacientes que ya, digamos, probablemente tuvo que haber habido algún tipo de contagio con una persona que fue asintomática y esa persona asintomática pues contagió a otras personas más. En realidad no podemos delimitar de dónde nació el problema aquí en Jipijapa, porque los frentes fueron muchos. A nosotros, digamos que tuvimos entradas por todos lados de la enfermedad. Es por eso que Jipijapa, pues, si tú lees las estadísticas de acuerdo al crecimiento pues, de la enfermedad, de una semana, de la primera semana a la tercera o cuarta semana ya era 4 o 5 veces más. Entonces, esa situación fue porque la problemática empezó por todos lados, no solamente se limitó a un solo sector. Ahora, doctor, se ha hablado también de que en definitiva puede haber rebrotes, que se lo han pasado prácticamente, diríamos, ya mismo 4 meses. Pero yo sigo insistiendo, la ciudadanía cumplió con las disposiciones del COES, con las disposiciones de la OMS, de los médicos, de la gente versada en el tema, o fue renuente y eso también contribuyó para que haya este problema con mayor fuerza. No, es seguro que la gente, el mayor problema que hemos tenido en esta enfermedad ha sido nuestro querido pueblo. Jipijapa, yo recuerdo en la primera reunión que tuvimos del COE, les comentaba de que uno de los problemas que tenemos los ecuatorianos, y sobre todo los costeños, es que somos muy querendones, nos gusta estar con nuestros amigos, con nuestra familia, saludarnos de beso, estar muy cerca de la gente, y eso provoca que desgraciadamente pues ese hipercontacto haga que el virus pueda andar con mayor facilidad. Bueno, Y eso de ahí nos pasó aquí desde el principio. En el Día de la Madre me acuerdo que hubo un pequeño repunte de 2 semanas después del Día de la Madre, justamente porque hay mucha gente que fue a visitar a los familiares, padres y todo eso. Y ahora también ha habido un leve repunte, pero hay que tomar en cuenta una cosa, y eso hay que estar claros. Ese repunte que hay en este momento no es el que tiene que ver con el cambio de semáforo todavía. Ese repunte del cambio de semáforo no va a ser medible probablemente hasta la próxima semana. El de ahora, básicamente, como lo estamos entendiendo, anoche tuvimos una reunión con el núcleo médico, estábamos analizando, básicamente tiene que ver con no sé si tú recuerdas el cambio de horario que pasó desde las 2 de la tarde a las 6 de la tarde. El problema de ese cambio de horario no es las horas que se dieron, sino que la gente probablemente pensó que tenía mayor espacio para poder andar y se ha relajado. Y ese relajamiento es el que ha provocado que ahora aparezcan nuevos casos. Anoche estábamos conversando, obviamente los datos que yo les puse el día viernes fueron datos que yo he tenido aquí en mi consultorio. Sí vimos entre el viernes y el lunes tuve 6 casos probables, 6 pacientes con placas que podían haber tenido o tienen la enfermedad, porque obviamente para saber si tienen o no la enfermedad, pues tienen que hacerse los exámenes respectivos. Y de eso conversábamos ayer, que era el lunes, me comentaban que hay en el hospital ayer habían 10 ingresados, no sé cuántos estén hoy día, de los cuales 3 eran pacientes anteriores que habían un poco recaído, porque hay que tener mucho cuidado. Ese es un tema que hay que tratarlo en lo posterior, el de los pacientes que tuvieron COVID y que pueden no recaer con la enfermedad, sino con otras enfermedades porque quedan bastante debilitados.
pero habían 7 pacientes nuevos, Ahora, o sea que recién se habían enfermado. las recomendaciones son la mascarilla, el distanciamiento social, cargar, qué sé yo, el alcohol en las manos, pero usted también lo enfocaba de que tal vez el aspecto cultural, el aspecto de la idiosincrasia nuestra es totalmente diferente, hay algunas cosas que habría que puntualizar. ¿Merece esto de pronto una campaña de educación para la salud? ¿Merece de pronto una atención en ese sentido para tratar de que la mentalidad del ciudadano vaya por otros senderos? ¿O qué es lo que se necesita? Definitivamente, a ver, si, en realidad hay que hacer una campaña muy agresiva, pero esta campaña no tiene que ver solamente con el municipio, te cuento, Oviedo. Esta campaña hay que actuar todas las expresiones posibles que hayan en nuestro cantón para llegar a los diferentes estatus sociales y a las diferentes idiosincrasias. No es lo mismo hablarle a una persona con un nivel de educación que a una persona con un nivel de educación un poco más difícil, más bajo. Entonces hay que tratar de hacer un trabajo muy, pero muy especializado para tratar de llegar a todo. El problema no se va a terminar ahora, jamás creo que este virus se va a alejar de nuestras vidas, pero tenemos que tratar de controlar la situación. Yo les decía, y la verdad es que llama mucho la atención, porque si tú ves y te dice la gente, no, pero es que yo quiero trabajar, queremos ir a cobrar el bono, nadie está diciendo que no trabajen, que no cobren el bono. Lo que pasa es que tenemos que mantener la distancia de una persona a otra. Podemos ir a cobrar, nos tocará hacer una cola de 2, 3 cuadras, pero hay que mantener la distancia efectiva. Usted Las también de entidades que públicas y privadas deben buscar alternativas para que de alguna manera pues las personas no tengan que aglomerarse. Tenemos que nosotros saber que no podemos todavía ir a visitar a nuestra familia de la forma en que lo hacíamos antes. Tenemos que llegar a nuestras casas y en lo posible, sobre todo las personas que trabajan y que están en contacto con otras personas, tenemos que llegar y en lo posible cambiarnos de ropa porque no sabemos quién está tosiendo por ahí. Estaba justamente leyendo hoy día unos extractos donde hablaban de que hay sectores en los cuales hay mayores contagios y menos contagios, y nosotros que somos trabajadores públicos, que nos encontramos en lugares donde pueden haber más de 2 o 3 personas encerradas en una oficina, tenemos mayores posibilidades de contagio. Entonces, todas esas cosas hay que analizarlas y poderlas entender. Ya no deberían estar en una zona de 4x4, 4 o 5 personas, ¿no? Hay que saber que en una zona de esas pueden estar 2 o 3 personas. Todas esas cosas hay que empezarlas a entender. ahora, doctor, usted dijo de que no solamente le compete al municipio, indudablemente que no le compete al municipio porque este es un tema de salud pública, hasta por competencias no le tocaría al municipio, pero indudablemente que esto hay que hacer una gran cruzada, una gran alianza estratégica para que todas las instituciones puedan acometer, y no solamente las instituciones, sino también la misma ciudadanía, los representantes barriales, para que puedan, en este caso, aceptar y poder cumplir con esas disposiciones que es para el cuidado de su propia salud. Entonces yo creo que por allí debería ser el mecanismo que definitivamente podría ayudarnos a evitar más contagios. ¿Usted cree entonces de que debe ser definitivamente una alianza en ese sentido? En definitiva, y yo creo que la empresa privada también tiene que empezar a Ya me refiero colaborar. a ¿Ah? todo, ¿no? Me Porque, refiero a todo. sí, en definitiva. Mira, que yo he visto, hay ciertas situaciones que ha hecho el municipio y que han funcionado, que ideológicamente han funcionado y que sí han funcionado en realidad en lo vivencial, pero que se han empezado a dejar de lado, como los micromercados. Porque la idea del micromercado era justamente tratar de un poco sectorizar al pueblo de Jipijapa y que ya no todo tenga que centralizarse en el centro de la ciudad donde hay una aglomeración importante. Yo creo que hay que retomarlo y eso de ahí las únicas personas que pueden un poco estabilizar esa situación de los micromercados es justamente los dirigentes barriales exigiéndole, conversando, dialogando, publicando, haciendo todo lo necesario para que la gente compre en sus sectores. Eso de ahí hay que tratar de darle una forma un poco más ostenciosa y tratar de que la gente pueda de alguna manera abastecerse en cada uno de sus barrios. Eso de Ahora, ahí va a ayudar muchísimo. Ahora, en este caso también, y todo se genera en polémicas, ahora no solamente a nivel de Jipijapa, sino a nivel nacional, la compra de pruebas rápidas. Unos tienen un valor, otros tienen otro valor, y bueno, todo el mundo cree que hay un sobreprecio, pero bueno, el mercado a veces es así. Estamos viviendo en un país de libre libertad, podríamos decir, de oferta y demanda, y por lo tanto, pues cada quien le pone precio a las mascarillas, cada quien le pone precio a las pruebas COVID. El municipio debería haber comprado las pruebas de COVID
debería haber comprado estas pruebas rápidas para detectar rápidamente. ¿Sería esa una salida para saber perfectamente qué cantidad de gente Yo, podría podría estar contagiada? a ver, lo que te voy a decir lo voy a decir de manera personal. Y bueno, cierto análisis que hemos hecho dentro del núcleo. Yo creo que el municipio debió haber comprado en un inicio un poco para sectorizar la situación de Ipijapa. En este momento, con la experiencia que hemos tenido, hay un porcentaje muy elevado de falsos positivos, muy elevado. De hecho, muchas de las personas que fallecieron creyeron que no tenían COVID porque les salió negativo. Y eso hizo que se descuidaran de alguna manera del tratamiento y ya cuando trataron de hacer algo, pues ya se habían complicado un poco. Entonces, ese falso negativo muy elevado, muy alto, hace de que no sea muy eficiente la prueba. ¿Ya? Ponte un caso, vamos a hacer una revisión en los empleados municipales y les hacemos pruebas rápidas a todos los empleados municipales y el 40% de ellos, el 50% me salen con falsos negativos. Ya hay un Y problema. lo peor de todo es que un falso negativo es peor que un falso positivo. Desde luego. Porque tú un falso positivo le dices a él, ah, no, te salió positivo, que él no tenga COVID, pero lo mandas, lo guardas, se cuida, se encierra y listo. Pero un falso negativo, él ¿Cómo se sabes? va como que no pasa nada y esa persona va a empezar a rodar, rodar, rodar y va a empezar a contagiar a más personas. Entonces, la problemática por ese lado es un poco más compleja. Hay ciertas pruebas que yo le sugerí un poco al alcalde, pero que son un poco más caras. Y en este momento, como está la situación de Contraloría y eso, al parecer probablemente no sea la mejor opción. Yo considero que la mejor opción efectiva sigue siendo el hisopado y que se haga un buen trabajo de ¿cómo es que se llama?, de medicina ocupacional en la revisión de todo el personal con exámenes complementarios que son los que deberían presentarse o que deberían haberse presentado desde el principio cualquier persona que entra a trabajar en una empresa. O sea, los exámenes generales y con eso puedes establecer un perfil de los pacientes que probablemente tuvieron la enfermedad, tienen la enfermedad o tienen alguna otra problemática. Y eso en el plano municipal, pero en el plano ya abierto a la ciudadanía, yo creo que la mejor medicina es que utilicen la mascarilla, que tengan pues el distanciamiento La social. prevención, no hay más, no hay más. La prevención. Este de aquí, y hay que dejarlo claro, Hugo, este problema de las pruebas no es un problema de la municipalidad como tal. ¿Ah? Mira, en Quito compraron 200.000 pruebas y en un mes no habían hecho ni 1.500. Exactamente, exactamente. Por eso le digo. Y además por los precios. Unos las compran a 11.50, otros las compran a 15, a 18, a 20 dólares. Y en todo sentido podría decirse que hay un sobreprecio. Pero es Sí. que el mercado las vende así. Porque si usted La, compra 100.000 pruebas rápidas, la importa de Estados Unidos, qué sé yo, el precio le va a salir más barato, indudablemente. Pero si las compra acá, ya con el traslado y todo lo demás, le va a costar 15, 16 dólares. sí, y sin necesidad de que haya algún problema en realidad de fondo, sino que eso es así. Desgraciadamente nosotros tenemos un grupo de gente que está a la expectativa de provocar esa mala percepción, y eso es malo. Entonces todo eso te limita, pero en realidad ese problema de las pruebas rápidas, el problema de hisopado, mejor dicho, el problema de poder entender quién es positivo, quién es negativo, esa es una problemática que ha tenido el Estado en general. El Estado en general, el Estado mismo no ha podido realizar la suficiente cantidad de pruebas aquí en nuestro país. Entonces, Entonces, esto de aquí no es un problema del municipio, es un problema. Yo creo que hay que eh, ponernos la camiseta, tenemos que adoptar el protagonismo como municipalidad y hacer algún tipo de gestión en la cual logremos un poco tranquilizar a nuestro personal, y no solamente a nuestro personal, sino a todo el personal de primera línea de Jipijapa, la policía, los médicos, personal municipal, todos los que han estado involucrados de alguna manera con la enfermedad. bien, doctor, yo creo que es un análisis un poco somero, pero indudablemente que hay puntualizaciones de qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que hay que seguir haciendo para evitar que la ciudadanía se siga contagiando. Lo más saludable es lo que usted dice, mascarilla, lo que decimos nosotros, distanciamiento social, pero que se cumpla a rajatabla, ¿verdad? Que se cumpla Eso y al es mismo que, tiempo con una educación para la salud, para que la gente pueda asimilar de que no está jugando simplemente con un juguete, digámoslo así, sino está dependiendo su vida allí en este caso. yo lo que aspiro, Oviedo, es que al final no caigamos en el abismo en el que tuvimos hace un mes y medio atrás.
La verdad que personalmente tengo un temor enorme porque fue muy difícil, poder salir fue muy complicado. Cuando nosotros vimos la cosa seria, creo que hicimos lo correcto y ahora pues al pueblo le pedimos que ya no lo haga, que siga haciendo lo correcto. El mensaje obvio, tenemos que respetarnos todos, respetemos a las personas incluso que no conocemos para no acercarnos, respetemos a nuestra familia, respetemos nuestros espacios y cuidemos esto tan bonito que es la vida de todos nuestros seres queridos. Entonces, el resto, pues ya todo mundo lo sabe, la mascarilla, lavarnos las manos, no andar tocando las cosas por ahí en la calle, porque eso es importantísimo, no andar tocando todo lo que encontremos, desinfectando todo lo que podamos, nuestros alimentos, en general, todos los cuidados necesarios y el respeto a la vida. El respeto Ok. a la vida es muy importante. Muchísimas gracias, doctor, por haber conversado con nosotros para tratar de que la gente también, pues, en este caso, actúe no de diferente manera, sino simplemente acometiendo con lo que está dispuesto. Mascarilla, distanciamiento social y alcohol, lavado de manos. Muchísimas gracias, doctor. Okay, bueno. Pase bien, cuídese mucho, Guito, pase bien.